Tercer episodio del podcast de Historias para Contar. Pensado, creado, producido por los y las estudiantes del taller de radio de la Universidad Abierta para Personas Mayores. El concepto, la base, es la palabra rescate. Rescatamos historias, vivencias, pensares y la memoria de cada uno de nuestros estudiantes que crearon una historia para compartir y para transmitir. Empieza la primavera, volvés de la escuela, bicicleteando lento para recibir mejor la brisa con el aroma perfumado de los jazmines japoneses. Es martes y la última clase fue la de matemáticas. Más te hubiera gustado que fuera de ciencias naturales, donde la seño habla de árboles, de flores, de hojas, de hongos. La vida silenciosa. Llegás a la casa de los abuelos. Frente a esa casa está el sauce llorón, tan viejo. Está sin una hoja. Conoce la historia de todo el barrio, del barrio sin voz. La familia dice que lo plantaron el mismo día que nació el abuelo. Él dice que tienen la misma edad, 70 años, y se parecen por lo añejo y por las arrugas. Es su hermano mellizo. Avanza la primavera, pero no hay brotes. Nunca viste el sauce tan seco. Y el abuelo nunca tosió tanto. Llega octubre, noviembre, todo es verde y todo florece. El árbol no. El abuelo te dice que es el ciclo de la vida. Y fallece una tibia mañana de enero. Llorás al pie del árbol que mira hacia abajo. Levantás la mirada y allá arriba, muy arriba, divisás en la cima ardiente de cara al sol un pequeño y desafiante brote. Muy buenas tardes, estimados oyentes. Estoy en el Monumento Nacional a la Bandera, que se inaugura hoy, jueves 20 de junio de 1957. A continuación va a haber un desfile cívico-militar con la asistencia de las autoridades nacionales, provinciales y municipales. Este monumento es todo un símbolo para nuestra querida enseña patria y después de largos años se inaugura hoy. Tiene 70 metros de altura, un mirador en el que se ve una gran parte de la ciudad y el majestuoso río Paraná a nuestras espaldas. Hay una multitud aguardando la ceremonia desde la calle San Juan hasta la bajada Sargento Cabral a través de Avenida Belgrano. Fue una creación del arquitecto Ángel Guido, secundado por los escultores Fioravanti y Bigatti, y tiene un patio cívico, propileo y una urna cineraria. Mi pulso cardíaco ya estaba acelerado. Mi propósito de llegar hoy temprano, sí o sí, se había convertido en un verdadero desafío personal. Pero, a pesar de mi lucha contra el maldito reloj, un sonido agudo, desconocido, me frenó sin pedir permiso. Al detenerme, intenté prestar más atención. La verdad es que en un principio no lograba detectar bien ni de dónde venía ni de qué era. Parecía un lamento, un sollozo. Quise ignorarlo, pero no lo logré. Así que me volví unos pasos atrás y sin saber por qué me asomé al pórtico de un edificio. Y ahí lo encontré, tembloroso, húmedo y visiblemente asustado. Él estaba luchando por desatarse. No dudé en ayudarlo y al hacerlo vi que de su cuello colgaba un cartel. Si me querés, soy tuyo. Busqué mi celular y escribí un texto bien corto. Lo envié urgentemente a todos mis contactos. Fue ahí cuando se empezó a escuchar un silbido que parecía ir acercándose. La pequeña bestia también lo oyó y por un leve movimiento de sus orejas sospeché que tal vez lo estaba reconociendo. El misterioso silbador apareció en la esquina y con sus dos manos juntas en formas de súplica me miró con angustia contagiosa. Yo tampoco necesitaba agregar palabras. Solo abrí mi mano, dejé deslizar la vieja correa
En ese instante mi teléfono pareció enloquecer. Los WhatsApp llegaban sin parar. Al leer los mensajes, insulté mi escasa capacidad de comunicación. Sin ninguna duda, todos habían entendido exactamente al revés mi pedido de auxilio. Primero, aplaudían mi inesperada solicitud. Y segundo, me enviaban decenas de fotos. Y sí, elegir una, al azar nomás, ahora era fácil. En realidad la decisión ya la había tomado minutos atrás. La radio, tal como la conocemos, nació a principios del siglo XX. Aunque no fue el primer medio inalámbrico de comunicación, porque ya a fines del siglo XIX se hacían pruebas de transmisión de voz sin cables, sí fue el primero en llegar de manera masiva a los hogares. Y desde entonces nunca más se fue. Hoy existen internet, redes sociales, plataformas y podcasts como este, y sin embargo la radio no desapareció. Al contrario, se digitalizó, se volvió portátil, se volvió cercana. Incluso hay programas que escuchan a sus oyentes en vivo, que los hacen participar, contar historias, y eso no lo perdimos. La radio es comunidad, es humana, y por eso es indispensable. La radio tiene vigencia porque supo reinventarse sin perder su esencia. Está en nuestra memoria, en la cocina de la infancia, en la casa de los abuelos, en los partidos de fútbol de los domingos, en los desayunos con noticias y café. Yo, por ejemplo, recuerdo un jingle publicitario de fines de los años 50 de una sastrería rosarina que decía: yo tengo un trajecito para este veranito que es requete fresquito, es requete liviano, que Angelini me vendió, es requete fresquito para el requete calor. Hoy se lo canto a mi nieta de 6 años y ella sonríe sabiendo que viene de otra época. La radio cambió muchas veces, pero nunca se fue. Nació como una revolución en la comunicación cuando los periódicos y los libros eran la norma y la oralidad era la costumbre. De pronto, una voz podía cruzar el aire, llegar al instante y ser compañía. Nos informó sobre guerras y descubrimientos, pero también nos acompañó en la soledad, en el trabajo, en los viajes, en la novela del mediodía y en las canciones que marcaron una vida. Como dice una frase bíblica, en el principio fue el verbo, la palabra, y en esa raíz también está la radio. Siempre viva, viva la radio. En el mes de mayo se cumplieron 120 años del natalicio de un artista rosarino, Antonio Berni, pintor, muralista y grabador. Para él, un artista no debía estar encasillado en una cápsula, sino que debe estar en contacto con la sociedad, con el medio. Esta frase es la de Antonio Berni y lo remarcó siempre en todo su accionar. Nació en la ciudad de Rosario en el año 1905, el padre italiano y la madre también de antecedentes italianos. A los 9 años entró a trabajar en una vidriería para hacer vitrales. Lamentablemente su padre volvió a Europa por la Primera Guerra Mundial y tuvo que dejar el trabajo y se se mudó a la casa de sus abuelos maternos en Roldán. Ahí continuó la pintura en el Centro Catalán de Rosario, donde fue progresando y hizo su primera exposición a los 15 años, que tenía 17 óleos de paisajes urbanos y también tenía de flores. A los 18 años puso en Buenos Aires, donde tuvo una cálida recepción por los periodistas de diarios de la capital. Luego de esto tuvo una beca para irse a Europa del Jockey Club y otra de la provincia para que vaya perfeccionando su estilo, y ahí tuvo en contacto con Sigmund Freud, que lo inició en el surrealismo, también con las políticas revolucionarias de la época. Regresa a la Argentina en el año 30, donde hay una revolución que provoca la caída del presidente. Sigue pintando temas reales de la sociedad y mostrando sobre todo las incongruencias que hay en la sociedad actual. Para ello tenemos una pintura de él que es una demostración pública en la cual la clase trabajadora que vivía en Argentina hacen una especie de reunión donde se muestra hombres y mujeres y niños con una imagen desgarradora y un manifestante que sostiene un cartel que decía pan y trabajo. En el año 1950 aparece 2 personajes, Juanito Laguna y Montiel. Juanito Laguna era un chico muy pobre
que lo representa en un baldío, vestido con un saco hermoso y en la parte de adelante subiendo a una montaña de basura buscando alimento. Ramona Montiel y era una prostituta y costurera que era del barrio Pichincha. Él siguió luchando por las diferencias sociales que había y lo hacía a su modo. El modo de él era a través de la pintura y no a través de otro modo distinto como se puede tomar agresivo. Tuvo grandes premios donde el principal para mí es la Bienal de Venecia, que ganó el premio al grabado en el año 1960. Llegó el día tan esperado, un día de otoño, un poco frío. El sol brillaba con toda su fuerza. El parque estaba cubierto de las hojas caídas de los árboles. En un rato sabré qué guardan en el cuartito de arriba. Me abrió la puerta Nancy, la enfermera. Con mucha alegría me saludó y dijo: «Están inquietos, esperando tu visita». Ingresamos a la sala. Estaban todos sentados a la mesa, cada uno inmerso en su mundo. «Buenas tardes», dije. «Soy Elena». Alfredo me miró y dijo: «Yo soy peluquero, pero mi mamá no sabe nada, porque cuando le conté que quería ser peluquero, me dijo que los peluqueros eran raros, pero yo no soy raro, soy peluquero. En el cuartito de arriba tengo mi peluquería. Si querés que te peine, tenés que sacar turno. Yo soy Cleopatra, la reina del Nilo. Junto con Marco Antonio vamos a formar un ejército para enfrentar a los romanos. No permitiremos que nos dominen. En el cuartito de arriba guardamos todos los tesoros y joyas que ellos nos habían robado. Soy Rita, cantante de tangos y boleros. Escuchá, escuchá. Es la música que viene del cuartito de arriba. Allí tengo mi tocadiscos». Mientras cada uno contaba qué guardaba en el cuartito de arriba, tomaban su café con leche y saboreaban su porción de torta. Nancy volvió y les dijo: «Saluden a Elena, ya es hora de irse a bañar». Todos me saludaron y Nancy me acompañó hasta la puerta. «Gracias por venir. Hoy fue un día diferente». Camino a casa pensaba en cada uno de ellos. Locos por la vida, locos por la música, locos de risa, los locos y los cuerdos, la razón y la sinrazón. Alfredo, Cleopatra, Rita se han apartado de la realidad. Necesitan compartir un espacio protegido de escucha profunda e igualdad. La música puede ser una herramienta poderosa para explorar la mente humana y la experiencia de los que se enfrentan a la pérdida de la cordura. En un remoto pueblo del norte lejano, dos niños jugaban en un lago cuyas aguas estaban congeladas. Sobre esa superficie helada corrían, patinaban, lanzaban algún objeto a ver quién lo alcanzaba primero. Sorpresivamente, uno de los niños siente que todo comienza a crujir debajo de sus pies. El otro niño, que estaba más lejos, ve a su amigo desaparecer debajo de la superficie. Mientras corría hacia él, solo atinaba a gritar. Más allá del lago había pobladores que escucharon sus gritos. Pronto comenzaron a llegar al lugar. A medida que se acercaban, pudieron ver algo insólito y a la vez maravilloso. Los dos niños, fundidos en un abrazo, estaban sentados sobre la superficie. ¿Qué había pasado? ¿Cómo un niño solo, sin ayuda, había podido sacarlo? ¿Cómo hizo? ¿Qué ocurrió? Una vieja anciana que había permanecido observando en silencio, les dijo a todos: «Una sola cosa ha ocurrido. El niño que lo salvó no tuvo a su lado a nadie que le dijera que no podía hacerlo». ¿Qué te digo si te digo momentos felices, logros y solo logros? Te ayudo, sí, te digo WhatsApp. Y en particular, estados de WhatsApp. Esos que miramos a diario y casi compulsivamente y en donde encontramos, y a esto lo digo sin temor a equivocarme, momentos felices, grupos sincrónicos, fotos de pies con uñas perfectamente acondicionadas para lucir sobre arenas blancas de un mar turquesa, equipos de mate o copa gigante luciendo sobre la barra de algún parador de la costa de algún país cercano.
Y no podemos ignorar las fotos, casi obras de arte casual, donde vemos conocidos intentando detener el desmoronamiento de la Torre de Pisa. Sí, de la Torre de Pisa. Porque qué mejor forma de mostrar que llegamos a Europa que con una foto original y artística, de la cual, por supuesto, somos parte. Ahora bien, ¿creemos que realmente todo esto interesa o pone contento a alguien? ¿O solo lo hacemos buscando satisfacer nuestra necesidad de demostrar a quien quiera verlo que pudimos, que llegamos al lugar donde no todos pueden llegar, pero nosotros sí? Y como llegamos, nos resulta tentador y casi necesario mostrarlo. Creo que hemos encontrado en los estados de WhatsApp y en las redes en general el lugar ideal donde salirnos de la humildad, de la reserva y de la discreción. Son estos una ventana a la vida perfecta de alguien más. Es posible que detrás de ellos haya una realidad única que no siempre queremos mostrar y casi nunca queremos ver. Pensemos que si bien lo que mostramos no es mentira, tampoco es todo lo que nos pasa. Por eso creo importante no olvidarnos, conectarnos, llamarnos, preguntarnos: ¿cómo estás? ¿Todo bien? Estoy súper contenta pues me reencontré. Sí, pero no conmigo, sino con mis objetos. Les cuento, soy una perdedora empedernida y una vez más perdí el paraguas, una vez más una chalina que reemplazaba a otra perdida y como cierre los aros. Pero esta vez el par, pues acostumbro a perder de a uno y tengo una colección de pares impares. Pero volvamos a las pérdidas. Me forcé buscando en mi memoria en qué circunstancias los podría haber perdido. Más me forzaba y menos lograba reconstruir cuándo había sido la última vez que los había usado. Busqué en cajones, bolsillos, fondos de carteras. Nada de nada. El paraguas, la chalina y los aros engrosarían la lista de objetos perdidos por mí. Malhumorada y retándome por mi descuido, fui a rumiar mi enojo caminando a la vera del río y en plena contemplación del lento correr de las aguas, imaginándome navegar aguas abajo, la presencia de algún carpincho en la costa y ¡zas! Se me conectaron las neuronas y recordé dónde había guardado el paraguas, la chalina y los aros. Sí, confirmé una vez más que caminar oxigena mis recuerdos. Descubrí mi pasión por el dibujo desde muy niña. A los 10 años comencé en una academia en mi ciudad natal, Pergamino, con una profesora que poco a poco fue enseñándome dibujo, óleos, pintura, cerámica, pirograbado, carbón, tinta china, acuarela y témpera. Mi preferencia mayor fue hacia el óleo. Después de mucho tiempo, vengo a vivir a Rosario. Busco un taller para seguir con mi actividad pictórica. Me contacto con Emilio Guilione, un gran profesor y colorista. Allí éramos varias compañeras que hablábamos el mismo idioma, pintar. Pudimos participar de varias muestras que nos enriquecieron muchísimo y a su vez recorrer muchos y diferentes espacios y galerías. Fui descubriendo a los grandes pintores de aquí: Berni, Musto, Gambartes, Banzo, Elizalde, Guilione, Grela, Collet, Schiavone. Al caminar por las calles, mis ojos se nutren de arte. Al momento de elevar mi mirada hacia lo alto de los edificios, me abordan obras de vastos pintores, por ejemplo, Banzo y Schiavone. Ahora, con los años que van pasando, me queda poder dedicarle el mayor tiempo posible a esa pasión mágica que descubrí en mi niñez y que me hace tan feliz. Hay recuerdos que nunca desaparecerán de nuestra memoria y de nuestras retinas. Esas personas, lugares, sonidos, olores, que cuando algo los trae a nuestra memoria, nos provocan una revolución emocional. Son inolvidables para mí aquellas reuniones de mi familia paterna en las que mi papá terminaba cantando algún tango. Reuniones que siempre terminaban con música, baile y un «negro, cantate un tango». Y él, que no necesitaba que le rogaran demasiado, arrancaba.
la mayoría de las veces a capela, aunque en algunas oportunidades había alguna guitarra que lo acompañaba. Con mucha alegría recordaba la época en que, siendo soltero, había tenido la oportunidad de cantar con una orquesta en la ciudad de Villa María y sus alrededores. Orquesta que, por entonces, era muy reconocida en esa zona, al igual que sus cantores. Uno de los directores periódicamente lo llamaba, pero un día, allá por mediados de los 90, lo convoca para reunir nuevamente a los integrantes y comenzar a ensayar con miras a algunas presentaciones. Fue así que el viejo comenzó a viajar desde San Nicolás a Villa María para esos ensayos y hasta empezó a tomar clases de canto, hasta que, al fin, llegó el gran día. Por primera vez íbamos a ver a papá cantando acompañado por una orquesta. No tengo palabras para expresar la emoción que eso nos generó. Emoción que aún fue más grande cuando comprobamos lo importante que había sido esa orquesta en su momento, por el reconocimiento de aquellos seguidores que esa noche estaban para volver a escucharlos y aplaudirlos.